Hey, ¿qué dice la gente de la banda? Muchachos, bienvenidos al nuevo podcast más humilde e insano de todo YouTube. Muchachos, bienvenidos a la Semana Santa con la banda y espero que esta semana sea santificada y la estén pasando muy bien con ustedes. Amén. La estén pasando bien. Bueno, muchachos, el día de hoy me acompaña el compañero del dúo dinámico, el dúo de Victoria, el Tatiño. ¿Qué más, mi viejo? ¿Bien o qué? Muy bien, Leo, aquí feliz en Semana Santa con toda la gente que nos ve, nos escucha, les encantan nuestras historias, amigos. Sean bienvenidos una vez más al podcast más insano y humilde de todo YouTube. Eso, Además, Leo, muchachos. ¿sabe qué es lo más brutal de todo esto? Cuéntelo, mi Que viejo. contamos con Porrocín una vez más. Hoy tenemos el complemento del dúo de Victoria, muchachos. El porroncín hablador, parlador, el de la labia inigualable. Uf, Porroncín, ¿qué más? Brutal, Mi amigo. viejo, Me muchas alegra gracias. mucho, men. Muchas gracias, mi La viejo. verdad. Así que, muchachos, el día de hoy les vamos a contar unas historias que nos pasaron, pues no a nosotros, más bien a unos conocidos, no sé el Tatiño si tiene algo particular propio de cosas extrañas, paranormales de Semana Santa, ¿sí? Sí, por ahí hay algo. Hay alguito, Por listo, ahí hay muchachos. alguito, men. Entonces, muchachos, antes de arrancar, vamos a mandar un saludo paranormal. ¿A quién, viejo Amigo, un Tatiño? saludo paranormal para Julián Alejandro Cárdenas, que dice, acá en mi cumpleaños viendo a Elena y a Rodi Crocante, pagando la cuota que si no me confiesan. Amigo, feliz cumpleaños. Feliz Primero cumple, que todo, papá. gracias por acompañarnos. A todos los demás, gracias por estar ahí. Recuerden que siempre vemos en cada podcast 1, 2 o 3 saludos al azar o miramos algo que nos interese, algo que Nos llame mucho la que atención. nos llame mucho la de todo, atención, de todo amigos. cogemos, todo Sí, tipo de todo comentarios. cogemos, amigos, y le pegamos un saludito para que se sientan motivados a seguir comentando. Y de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan constantemente, amigos, y que están disfrutando esta Semana Santa. Eso, y que la estén pasando bien. Muchachos, recuerden que para los podcasts paranormales hay que apagar las luces. Uy, Pero hay que meterse- apagarlas con precaución porque la vez pasada usted me dejó traumatizado, hijo Sí, Lucho. Leo, yo Y también. hubieron personas que estaban apagando las luces cuando manejaban. No, Y- amigos, no hagan eso. Y ya nos estaban hablando desde el más allá con Mamá Coco. Leo, mamá Coco me llamó en estos días. ¿Y qué le dijo? Dijo, men, responsabilidad, estoy lleno aquí de insanos, de insanas. Estoy cansada de cantar, recuérdame. Estoy cansadísima, me duele la garganta de cantar, recuérdame, porque cada momento van llegando. ¿Y por qué? ¿Por qué está aquí? No, es que apagué la luz cuando estaba manejando para Bueno, escuchar el podcast. Que muchachos. no, hay que se la han funado 3 veces, 3 enfermos que han caído por allá, men. Puros insanos. Pues eso es No, gente no. responsable e insana, muchachos. Así que, muchachos, vamos a comenzar con las historias el día de hoy. Acuérdense que la luz roja representa la insanidad, pero también lo paranormal. Eso. Así que, muchachos, yo les voy a contar primero una historia que es del abuelo Metralleto. Muchachos, ustedes saben que el abuelo Metralleto pues no se puede traer porque el abuelo Metralleto ya se fue con Mamá Coco hace rato. Y él nos dejó su legado con historias. Esta historia, muchachos, se llama Cuando el abuelo Metralleto era joven y retó la Semana Santa y vivió cosas que lo asustaron y no podía explicar. Turbias. Turbias, Men, es que el papá. abuelo Metralleto era una persona temeraria. Sí. Y Era un goloso impedernido, men. era muy insano también, pero Sí. también él decía, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a lo paranormal, no le tengo miedo a lo extraño. A nada. Solamente le tenía miedo a los hijos. Sí. No datos, sí. Él le tenía miedo a eso. A ¿Por los qué? hijos. A los hijos, sí. Porque él no quería ser padre, papá. No. Él no quería ser padre, pero le tocó. ¿Y qué pasó? No me refiero a mis tíos, Sí. sino que él no quería tener más hijos por ahí regados. Pero el abuelo no le gustaba ponerse pijama. No. No le gustaba El ponerse. abuelito era de los que se iba para la guerra así sin miedo al éxito. No, pues, ¿qué más? Yo tengo una pregunta. Yo sí recuerdo que en su época hablamos del abuelo con el tema de las pijamas, pero nunca le pregunté en esa época si existían pijamas. Leo, es que en ese tiempo creo que sí, pero no era con la tecnología de hoy De en ahora, día, men, ¿cierto? que eso era algo como muy rústico. Ahora ya eso tiene tanta tecnología que las muchachas sienten algo paranormal ahí para arriba. No, amigo, es que de hecho, yo no sé. Antes, pues no había pijama y lógicamente había muchas personas Sí. porque nacían de fruto de todo eso, pero usted no siente que la población hoy sigue creciendo igual como si no hubieran pijamas, men. No, pues es que ya es algo muy profundo, pues yo creo que lo vamos a dejar para debatir En en otro podcast. amigos. Sí. ¿Funar sin pijama o no funar con pijama? Eso. Funando, bueno, con las dos. Bueno, muchachos, la historia arranca cuando el abuelo Metralleto tenía casi 13 años. El abuelo Metralleto
en esa época los niños tenían que madurar demasiado rápido. ¿Por qué? Porque los niños tenían que adquirir responsabilidades ayudando en la finca o en las granjas, como se llaman en sus países, Sí. y ellos tenían que colaborar mucho, tenían que ayudar a sus padres. Y la mentalidad de los padres, ¿cuál era, viejo Tatiño? No, usted ya es un varón, usted tiene que ayudar en la casa. Fuera de eso Tiene que ser el hombre de la casa. eso, fuera de eso, usted que ya está grandecito, tiene que ayudarse para conseguirse la comida, la papita. Men, desde que ya pudiera caminar y hacer cosas, men, ya hágale. Ya, Empiece de a trabajar. una, Y decían, ¿para qué estudiar? Eso no da Es- plata. No, y el abuelo no alcanzó porque mi abuelo estudió sin mucho hasta el 2.º grado de primaria, Sí. porque los abuelos no tenían más recursos tampoco, y el tiempo y toda la responsabilidad pues le quitaba mucho Es tiempo. que era difícil, amigos, era Eso. difícil. Y es las de entender. distancias también eran muy largas. Mi abuelo tenía que caminar 2 horas y media para llegar a la escuela, imagínense. Pero resulta que en esos trayectos era donde pasaban a veces cosas muy raras. Mm. Y entre esas muchachos, es algo de Semana Santa. Resulta que mi abuelo, y más en esa época, eran muy creyentes en eso. O sea, a una manera demasiado estricta. Imagínense que mi abuelo en su entonces comentaba, porque el abuelo creció con esas tradiciones, pero digamos que cada generación las va suavizando. Mm. ¿Sí? Por ejemplo, las tradiciones de Semana Santa del abuelo, ¿cuáles eran? Las mismas que hay todavía ahora acá, por ejemplo, en Colombia, no sé, en otros países delatan. Muchachos, si de pronto nos llegan a escuchar un poco extraño, es que comienza Podcast Paranormal y comienza la lluvia. Men, y está lloviendo con odio. Sí, con Está rabia, lloviendo muchachos. Está durísimo, venteando men. durísimo y eso es por lo paranormal Pero y lo esperemos insano. que no se escuche nada y ustedes no estén escuchando sin Súper ningún bien, problema. sí. Sí. Esperemos a ver qué pasa, muchachos. Así que resulta que el abuelo, de las tradiciones que él me llegó a contar, eran tradiciones como, por ejemplo, lo de siempre, no se puede barrer, no se pueden bañar, no pueden consumir carne, no pueden hacer el delicioso, pero tampoco ellos se podían hacer la Vladimir, o sea, jugar Mira, Vladimir. ni la Leo. Vladimir. Y usted Ay, sabe, esa no me la sabía. sí, si usted sabe que en esa época, a los 13 años viejo, usted tiene las hormonas trabajando al 100%. No, Leo, uno a esa edad, men, es más. Eso. Entonces resulta que a mi abuelo, la Semana Santa del año pasado, de la historia que yo les voy a contar, o sea, una Semana Santa atrás, al abuelo lo habían visto haciendo la Vladimir. Y usted sabe que en esa época, pues eso era todavía prohibido, eso era pecado, eso era algo feo, eso no se podía hacer. Lo Y él lo pillaron. descubrió la mamá. Ah, Resulta que a él le dieron una pela bastante fuerte y le cogieron sus manitos de niño que utilizó para hacer un Vladimir y se las cogieron y se las pusieron en una olla de café de esas metálicas recaliente caliente, la y se que las pusieron ahí lo para que quemaron. aprendiera y no cometiera pecado en Semana Santa. Amigo, es que los castigos antes de verdad. Hay una barbaridad. Men, Es sí, lo- yo me es lo acuerdo de gente sí, que le ponían la mano en la candela Sí, o se los pillaban robando, men. también. Entonces, Y amigo, a usted seguro nunca le olvidaba ese castigo, jamás. Eso, entonces decían que la técnica era ajusticiarlos de esa manera fuerte para que aprendieran rápido. Ay, Esa era como la no, teoría. pues amigo, o sea, usted no aprende con eso, jodido. Que el abuelo no, el abuelo obviamente le ganó la necesidad porque pues él era un joven, un humano, y le entró. Y resulta que en esa zona donde él vivía había una niña muy hermosa y la niña comenzó también a desarrollarse. Entonces mi abuelo comenzó a sentir muchas cosas, No. ¿sí? Las feromonas. Y resulta que él contaba pues que en las noches él comenzó a tener los famosos sueños húmedos. Mm. Entonces él se soñaba con ella y una noche no se aguantó más y se fue al cafetal y allá se hizo una Vladi. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted hace la Vladi, pues usted sabe que le sale la chele. Sí. Resulta que mi abuelo no fue precavido y tiró la Vladi al mundo, al pastal, al café. Sí. Y resulta que uno de los señores estos que recogían el café, ¿sí? Llegó y le dijo a mi abuela, oiga, tu hijo metralleto como que estuvo jugando anoche. Ay, Vaya y mire no. tal cafetal que ahí hay algo sospechoso. No, Fueron- men, allá estaba el Allá teterado. estaba el teterado echadito bien fresco. Bueno, fresco no, pero sí ya estaba Sí, ya sí. estaba cuajulado un poquito. Oiga, pero muy de mala del abuelo Metralleto Sí. en un cafetal tan grande. Sí, muchachos. Y lo pillaron. O Yo, sea, lo que le entendí es que el abuelo, por la necesidad y por el miedo de la noche, no se fue tan lejos.
Él se fue muy cerca porque acuérdense que ellos tenían que ir al baño, pero tenían que ir a letrinas y las letrinas quedaban afuera. Afuera de la casa. Y seguro se fue a una de las zonas donde iban a recoger al otro día, porque eso es por sectores que recogen cada día. Eso, entonces el abuelo... pero muy salado. Y otra lo volvieron a descubrir. Entonces la abuela y el abuelo de él, perdón, esos son mis abuelos. Leo, pero los espere, papás de él. ¿El abuelo Metralleto era el único hombre? ¿O No, habían más varios. ¿Y por qué le echan la culpa al Metralleto, weón? Resulta, viejo, que es que usted sabe que hay mamás que a veces, y más en esa época, se ensañan con el hijo que es más travieso, más casposo. Ay, el Metralleto. Entonces el abuelo era así, el abuelo ya tenía la fama. Él tenía otros 3 hermanos, pero de los 3 él era el más maloso. ¿Sí? No. Entonces resulta, mi viejo, que a él le cayó el castigo. Entonces la abuela era pensando cómo iba a reprender a ese hijo, y más en Semana Santa, porque ¿cuál era el miedo de la abuela? El miedo de la abuela era que como estaban pecando en la familia y estaba pecando alguien en Semana Santa, de pronto a la abuela cuando se muriera, o sea, ellos son mis abuelos, perdón, mis bisabuelos. Bisabuelos. Sí, porque son los papás de mi abuelo, sí. Sí. El miedo de la bisabuela era que cuando ella muriera no fuera a ir al cielo por el pecado que cometieron en Semana Santa. Y como ella era la cabeza de la familia con el abuelo, ella era la guía de ese rebaño de ovejas. No. Entonces ella cometió, entre comillas, un error al no haber guiado esa oveja. ¿Y quién era esa oveja? Mi abuelo. Entonces, ese era el miedo de mi abuela, mi viejo. El problema es que como antes, pues no había tanto estudio ni nada de eso, es que eso es algo fisiológico, y cuando uno está en la pubertad, uno es menos, uno lleva la dieta del caballo, Leo. Eso. Pura agua y paja, imagínese, eso es complicado. Complicadísimo. Pero antes yo me veo que pensaban que eso era, ¿qué, Leo? ¿Maldad? Maldad del demonio, sí. Entonces, ahí es donde va lo paranormal de la historia. Yo les tuve que explicar todo este contexto para que ustedes entiendan lo que le comenzó a pasar al abuelo. Entonces mi abuela, asustada con todo ese tema, mi abuela se metió un viaje súper largo con mi abuelo y con él solamente, para que el padre supuestamente tenía que escucharlo y él se tenía que confesar con el padre. Entonces acuérdense que en esa época el padre también era una figura de mucha autoridad. Y le dijeron, vea señora, su hijo en este momento, el demonio se le está tratando de incorporar. Lo mejor que usted puede hacer es que el niño siga haciendo ayunas, pero el niño tiene que tomar agua bendita. Y eso le va a ayudar a expulsar a ese demonio. Pero tiene que dejarlo dormir afuera, porque está contagiando de mala energía y puede tentar a los otros niños. Entonces al abuelo le hicieron una especie de cambuche o de choza, no una carpa como estas modernas, no. Algo ahí con un plástico y palos, y lo mandaron a dormir afuera como un perro. Entonces tenía que ser así durante toda la Semana Santa. Mi abuelo, esta travesura que hizo de botar la leche al mundo, la chele, la hizo casi en los primeros días, como un martes, creo que él me dijo. Y le tocaba pasar todo ese resto de días allá afuera, chupando frío. Los zancudos, eso, todo, pero es que lo que me contaba y nos contaba el abuelo, porque es que el abuelo Metralleto, algo que yo tenía un vínculo con él era que es que mi abuelo, a mí me encantaba escuchar las historias de mi abuelo. ¿Se acuerda que varias veces él nos llegó a contar historias de todo? Sí. Y usted quedaba embobado escuchando las historias del abuelo, ¿sí o qué? Entonces, de la historia que él me contaba, él decía que pasó mucho miedo, demasiado, porque la abuela le dijo, y algo que pasaba mucho en esa época, muchachos, es que le decían, vea, si ve, usted está cometiendo pecado, usted se está portando mal, y va a venir el patas, o sea, el diablo, el demonio, y se lo va a llevar. Y si le pasa eso, ni Dios ni la Virgencita lo va a salvar. Usted sabe que en esa época le hacían como ese lavado psicológico. Metían a Dios en todo. Pero, ¿qué es lo que pasaba ahí, muchachos? Mi abuelo mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo, se compadeció un poco más de él, tal vez porque eran hombres, y entendía su fisiología, lo que estaba pasando mi abuelo, ¿sí? Y le dio un crucifijo, y le dijo, mijo, si llega a ver una luz, llega a escuchar pasos, llega a escuchar un caballo, o que alguien le habla, no se salga del cambuche y ore y pídale mucho al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esa finca donde el abuelo vivía con sus padres,
ya pasaban cosas de por sí extrañas, que de eso hay muchas historias, pero resulta que en esa época estaban en una época muy difícil de acá de Colombia. ¿Cuál era esa época, viejo Tatiño? La de la Pium Pium. La época, no es que ni siquiera de los Pimpiún, era la época de los azules contra los rojos. Ah, sí. Fue una época acá en Colombia que hubo demasiadas masacres y simplemente por usted pertenecer o creer en un partido político de un color, a usted, por ejemplo, Tatiño era color rojo y yo era color azul. Entonces, como nosotros dos no podíamos convivir, si yo veía a Tatiño por ahí, yo le cogía y ¡pum! Con un pium pium o con un machete y yo ¡fum! Lo mandaba con mamacoco, porque esa época era así. Men, eso era Y no jodido. importaba si eran niños, niñas, toda su familia les pasaba eso. Y resulta que mis bisabuelos, con mi abuelo, venían huyendo hace años de eso. Por eso ellos llegaron acá en esta zona. Pero resulta que acá en esta zona también pues pasó eso. Eso fue como un virus de guerra que se comenzó a esparcir. Y resulta que en esa finca de los dueños antiguos habían fallecido por eso mismo. Porque llegaron los rojos y ellos eran azules y los rojos cogieron y le hicieron fundaciones a la fuerza a todas las mujeres, obligaron a los hombres a ver eso y fuera de eso después cogieron y los partieron en pedacitos y los enterraron por todo ese cafetal. Uy, amigos, los que sepan el contexto de lo de rojos y azules, por favor escríbanlo ahí en los comentarios para que los demás entren en contexto, porque es que nosotros no podemos ser muy específicos, ya saben, porque papá, es complicado el rojo nos funa por ser azules. Así básicamente. Entonces resulta, muchachos, que ya de por sí pasaban cosas raras por todo eso. Entonces el abuelo le daba mucho miedo. Entonces el abuelo contaba que la primera noche él se llenó de mucho miedo y resulta que él se puso a llorar. Entonces él trató de entrarse y la abuela lo devolvió un rejazo que le metió en la cabeza y ¡fu! Le abrió la cabeza. Uy, Entonces usted sabe que en esa época los castigos, como venimos hablando, eran muy fuertes. Entonces él se quedó allá afuera como un perrito y se quedó con el crucifijo que le dio el papá de él. Y él siguió pues orando y lloraba y él decía que lloraba y lloraba tanto que hasta que se quedaba dormido. Resulta que en la primera noche él ya comenzó a sentir cosas raras. Ejemplo, es normal que usted ya estando a la intemperie comience a sentir que baja la temperatura, pero más cuando se va aproximando el amanecer, que baja todavía más la temperatura. Resulta que él comenzó a ver, y creo que eso pasa más los jueves y los domingos santos. ¿Qué pasó? Él comenzó a ver y escuchaba como una especie de pasos, ¿sí? Pero él escuchaba caballos y él decía que él salía y no veía nada. Ustedes saben que cuando uno está en la oscuridad, usted los ojos se le adaptan a la oscuridad y con la luz de las estrellas y de las lunas, medianamente se ve algo claro, no mucho, pero él se ve. Y él decía que él miraba por todos lados, no veía a nadie, no había animales, no veía caballos y los trabajadores, los que recogen el cafetal, estaban siempre retirados de donde dormían, de donde estaba mi abuelo. Entonces resulta, mi viejo, que qué pasó, viejo Tatiño, que el abuelo comenzó a escuchar eso, él se puso a rezar y a llorar, y hasta que despertó. Pasaron los recuerdos si ya era martes, miércoles, bueno, ahí fue donde pasó lo extraño. ¿Qué fue lo extraño? Mi abuelo comenzó a ver que salía luz en ese día específico, creo que son los jueves y los domingos santos, que hay huacas y cosas, entierros que desprenden luz. ¿Pero huacas de plata o de entierros? Es que eso es lo que no se sabe. Dicen que son las dos, huacas de dinero y huacas de entierro. Y esas cosas porque tienen que ver como contra una disparidad. Ejemplo, lo indígena no va con lo religioso, ¿sí? Entonces resulta que esas cosas, alumbran con una luz como si tuvieran un bombillo en la tierra. Y dicen que aquella persona que ahora una huaca, ¿sí? En Semana Santa se vuelve rico, pero para hacer eso hay que hacer una técnica. ¿Cuál es la técnica de eso, viejo? La técnica es que usted tiene que ir en esos días específicos, ver la huaca que está alumbrando y enterrar un palo con un machete u otra cosa que sea filuda en forma de cruz. Se tiene que ir y volver al otro día, porque si usted trata de desenterrar la huaca, a usted la huaca como que se le mueve, o sea, usted puede excavar y excavar y nunca la va a encontrar. En cambio, si usted va al otro día y va donde dejó señalizado, usted la desentierra y usted encuentra la huaca.
Así es que supuestamente mucha gente se volvió rica ahora a tiempos. Entonces resulta que el abuelo vio eso y él sabía todo eso, pero a él le dio mucho miedo porque él comenzó a ver esas luces y esas luces él las veía, pero las luces tenían una tonalidad verde. Y él comenzó a escuchar una especie de como de cosas indígenas. Entonces él le contó al papá y el papá le dijo que eran cosas que de pronto Jesús le estaba poniendo por castigarlo y que lo estaba tentando con, digamos, con riqueza. Y usted sabe que uno de niño uno se queda como sorprendido. Entonces a mi abuelo obviamente no lo seguían dejando de entrar a la casa porque él tenía que pagar la penitencia hasta que ya se acabara la Semana Santa. Y digamos que ya era jueves. Todavía faltaban viernes, sábado y domingo para seguir pasando eso. Entonces era cada vez una tortura más psicológica para mi abuelo. Resulta mi viejo que volvió otra vez, cayó la noche y él comenzó a escuchar esas cosas. Y el abuelo comenzó a escuchar que alguien le hablaba, pero no entendía. Y él sentía mucho la necesidad de ir a una huaca de esas, pero a él le daba miedo porque no era una luz como, digamos, como amarilla, sino que era como verdosa. Entonces él decía que eso era raro y él le comentó eso al papá y él decía que posiblemente era una ilusión del diablo que se lo quería llevar. Entonces él le comenzó a trabajar la cabeza al abuelo de una manera increíble y usted sabe que de niño uno se sugestiona. Y es que ustedes pónganse en los zapatos de mi abuelo, un niño de 13 años durmiendo en la calle, viejo. Es que ni siquiera en la calle, en la tierra. Y ve cosas. Y viendo cosas, eso es para uno volverse, claro. eso es para volverse uno loco, muchachos. Entonces resulta que el abuelo dice que él comenzó a escuchar esas voces. Cuando él parpadeó, él ya estaba llegando a una de esas cosas que estaba alumbrando. Él dice que de donde él tenía su chocita, a donde estaban esas luces, porque él dice que no vio unas, vio varias. Resulta mi viejo que él decía que verdaderamente no sabe cómo llegó allá. Y él sentía la necesidad de abrir eso. De excavarlo, pero el miedo le podía. Resulta que él comenzó a escuchar, haga de cuenta, como cuando un animal se mueve como por la hierba. Él comenzó a sentir que algo entre las ramas y en el suelo, porque había frondosidad del pasto bastante alto, algo lo estaba acechando entre los pies. Él pensó que fue al inicio, él nos comentaba. Era muy usual que los niños en esa época mandaran con mamá coco a las serpientes. Sí, los niños eran muy fuertes en esa época por lo mismo, porque tenían que madurar muy rápido. Entonces él pensó que era una serpiente. Eso lo hizo como reaccionar a él y él salió corriendo. Y él dice que él corrió y corrió y corrió. Y él decía que para llegar de donde estaba hasta otra vez a su chocita se demoró demasiado tiempo. Y él decía que él veía su choza, pero él decía que corría como en cámara lenta. Que él decía que fue algo muy, muy extraño y que llegó súper cansado, que él no sabía qué hacer. Y todo eso era en Semana Santa. Entonces él llorando, al otro día ya cuando amaneció le contaba a la mamá y la mamá le decía, ¿sí ve? Eso le pasa por estar haciendo esas cosas que no son de Dios. Pero según eso, que era el diablo, era un duende. Viejo, es que eso es lo que no se sabe. La explicación de los papás, ¿cuál era, mi viejo? La explicación era que como él se estaba portando mal, Dios de alguna forma lo estaba reprendiendo, lo estaba castigando. Y después para complementar, pues mis bisabuelos llegaban y le decían, si usted sigue haciendo eso, el otro año usted tiene que seguir pagando esa penitencia. Pero si no, va a llegar el diablo y se lo va a llevar. Entonces eso lo seguían. O sea, es que era un choque psicológico muy fuerte, es que, tantiños. Parce, antes a la gente la trabajaban mucho muy con feo, eso. Era muy feo. Hoy en día también, pues hay lugares donde todavía se dice eso. Cualquier cosa, Dios lo va a castigar, Dios esto, Dios aquello, men. Pero imagínese uno de niño y más la época vieja. Y en esa época que usted comía mucho de ese cuento. No, y a usted le llegaba a pasar a eso y decía, sí, por portarse mal, Dios lo castigó. Entonces, ¿qué decía uno? Uy, no, sí, venga, tengo que portarme mejor. Entonces, ahí es donde vaya como el remate de la historia. Entonces, yo creo personalmente a estas alturas de la vida que a mi abuelo ya se le estaba zafando un tornillo, muchachos, porque es una experiencia muy fuerte para un niño, muchachos. Es algo casi inhumano, pero pues bueno. Esa época, no es que lo justifiquemos, pero era algo que pasaba y no tenía control, muchachos. Entonces resulta que el abuelo, a raíz de todo eso, le comenzó a decir a la mamá que le dejara una Biblia y todo eso, y la mamá como que se compadeció de su hijo y le dejó una Biblia como para sentirse más tranquilo. Bueno, resulta que llegó la noche y ustedes saben que en la finca, en el monte,
En la montaña oscurece muy rápido, mi viejo. A las 6 ya no hay Rapidísimo. luz. Y todo el mundo se acuesta a dormir muy, muy temprano. Mm. Entonces él dice que llegó casi la medianoche y él escuchaba ese ruido de la naturaleza. Y de un momento a otro, parce, llegó ese sonido que da miedo. Ese sonido viejo que desespera. Ese silencio que usted no escucha ni un grillo, ningún animal Y en el monte, Leo. en el monte. No. Entonces él comenzó a sentirse cada vez más miedo, más miedo, más miedo. Y él decía que se sentía que alguien lo acechaba, que alguien lo miraba. Y él no tenía explicación. Él se puso a leer, lo de siempre, el Salmo 91 creo. Y él se puso a leer y él lo repetía y cerraba sus ojitos y cogía su crucifijo con fuerza y todo eso. Cuando él dice que él cerró los ojos y él abrió los ojos y sintió un calor. ¿Qué pasó, Lucho? La Biblia se le estaba quemando. Uy, parce. Se le estaba quemando la Biblia. Y él escuchó una risa. Mi abuelo se desmayó, viejo. Cuando él se despertó, estaba amarrado a la cama. En la casa. En la casa. Sí. ¿Cuál fue la explicación que le dio la abuela? Que el demonio se le iba a tratar de meter. Que como él era un receptor de tanta maldad y se portaba tan mal y por todo lo que le había hecho en el año y más en Semana Santa, él era un recipiente apto para que el demonio se le incorporara en Semana Santa. Leo, estaba buscando aquí el Salmo 91 porque ya muchas veces he escuchado que lo dicen. A ver qué es lo que dice el Salmo 91 y por qué es tan poderoso. El Tatiño nos va a leer ahí, muchachos, presten atención el Salmo 91. De pronto ya habrá gente que lo conoce. Sí. Yo personalmente no sé si Leo lo conoce. Muy vagamente. Vea, dice, Dios librará al Mesías del terror, de la pestilencia y de la guerra. Dios a sus ángeles mandará por el Mesías y lo librará y honrará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. La gente se aprende esto para decirlo cuando le va a pasar algo turbio, men. Yo no sé, viejo. La verdad, no sé. No sé, Lucho. Yo creo que es más largo, ¿cierto? Tiene más. No, venga, sí, esto es larguísimo. No, bueno, aquí en Muchachos no los vamos a leer todos, pero era como más o menos para tener un contexto de qué es lo que se lee, qué es lo que la gente, digamos, convoca, implora. Pero protección. si es que lo que veo acá, el que habita, bla, bla, bla. Sí, ¿Qué, mi pero viejo? no, esto es bien largo, Sí. esto es larguísimo. La gente se aprende esto y lo dice en un Sí, momento. yo creo que sí, más en esa época, acuérdese que hay un montón de oraciones, Lucho. Ah, bueno, no, y antes que sí era muy normal que la gente se supiera esto Eso, porque- prácticamente de memoria. Claro, pero... porque era más importante aprenderse eso que cualquier otra cosa, para mantener las tradiciones, para mantener el estatus de la familia, bueno, y todo eso. Parce, le continuó contando la historia de qué fue lo que le pasó al abuelo. Sí. Al abuelo le hicieron, bueno, todo eso. El padre tuvo que ir hasta allá, meterse ese viaje hasta llegar hasta allá. Le hicieron una especie de oración y como que el abuelo le bajaron ya los niveles después de esa experiencia, mi Sí. viejo. Resulta que pasó un año y otra vez volvió la Semana Santa. Esta Semana Santa ya el abuelo se comportó bien. Pero resulta que el abuelo en Semana Santa durante mucho tiempo le pasaba algo muy particular. Mi abuelo, como le digo, a raíz de esa lección y esa experiencia tan rara y que no tiene como digamos una explicación, porque muchos dirán, no, es que era un niño y estaba traumatizado y alucinó todo eso. Mm. Eso es respetable, muchachos, y si ustedes lo piensan y lo quieren dejar en los comentarios, eso es respetable, ¿sí? Aquí no le estamos vendiendo ninguna idea, simplemente son historias. Sí, sí, sí. Pero resulta que el abuelo eso lo dejó muy marcado, viejo. Y el abuelo, todas las Semanas Santas, durante mucho tiempo, y él dice que eso se le perdió a él cuando ya llegó a la adultez, se levantaba todas las noches en Semana Santa y el abuelo se quedaba mirando a la nada. Así. Entonces, lo tenían que cuidar y lo tenían que amarrar. Ay, ¿Por qué? parce. No tiene una explicación. Dicen que verdaderamente sí algo se le trató de meter o se le metió, pero hubo algo que posiblemente no permitió que eso verdaderamente tuviera todo ese poder. No pudo, pues, completar, por decirlo así, esa Sí, transición. Exacto. Pero el abuelo no quedó medio rayado en ese tiempo o le tuvieron que hacer algo para... Es que lo que el abuelo nos contaba es que como en esa época todo era tan rústico, como tan fuerte, a veces ese tipo de cosas ni se podían hablar y la única explicación era que todo era el diablo porque se había portado mal. Entonces él no quería
decir algo más que yo recuerdo mucho, que él decía que él se tenía que guardar muchas cosas, tragárselas, para que de pronto la mamá y el papá no le dijeran más cosas o lo castigaran por decir esas cosas. Men, es que de hecho antes hasta si sospechaban de algo así, ahí mismo por un exorcismo. De una, sin por descarte, porque sí, porque no. Y creo que antes, mucho más antes, para la hoguera, papi. Ah, sí, en la época de las brujas de Salem y todo Sí, eso, sí, sí. sí, sospechaban de que el diablo estaba por ahí rondando, bruja, lo que sea, para la hoguera, porque Si usted tenía algo por ahí rarito, medio rarongo, sí, por para la descarte. hoguera, para evitar problemas, porque eso, men, eso era así estricto, era durísimo. Sí, no era pues como pues ahora, muchachos, sí. Bueno, y eso que en algunas partes del mundo todavía se sigue cuestionando cuando una persona está haciendo cosas raras, por decirlo así. Sí. Sí, Los exorcismos hoy en día todavía están, Leo. sí, Sí. sí. Vea, de hecho, no sé si ustedes sabían, muchachos, que en el Vaticano hacen exorcismo, ¿cierto? Mm. Pero tiene que cumplirse un proceso como tal. Y supuestamente hay que mandar como, si no mal me equivoco, como una solicitud. Hay un consejo, un grupo de personas que analizan el caso y en caso dado si sí o si no, ya envían a alguien específico de su zona para que vaya y ayude en esa situación. Que haga el ex. Pero tiene que hacer un Sí, proceso. eso no es como así como, ay, vea, Pero yo pon le un estoy exorcismo hablando de allí y la tal. parte católica, Lucho. Sí. Ya en lo cristiano ya es otra vuelta muy diferente. Sí hay weón. exorcismo en lo cristiano. Sí, yo una vez medio presencié uno, viejo, pero yo no vi como que se puso a gritar o que, no sé, comenzó a hablar en lenguas Ujú. o a hacer un montón de cosas, no. Yo también vi uno. Eso fue muy random. Yo iba caminando, relajado. Sí, Iba, hágale. iba pasando al lado de una iglesia, parce. Sí, Cuando yo de la nada empecé a escuchar como un griterío. Y yo, uy, ¿qué habrá pasado? Antes, como buen chismoso, me fui a ver qué carajo estaba primera fila pasando. el Tatiño. En primera fila, amigo. Entonces era en la iglesia, una iglesia de un barrio muy normal. Cuando voy entrando y veo un muchacho tirado en el piso así retorciéndose. Y veo al cura de la iglesia poniéndole la mano así en la frente y diciendo un poco de oraciones. Y ese man se retorcía y sacaba saliva y La babasa, la sí. babasa como... Sí, Y el man hablaba cosas raras, weón. Y parce, yo era un peladito. Yo era ahí parado, yo era como todo, pues, sorprendido de lo que estaba pasando. Y yo, ¿qué es esto, men? Y yo veía gente agarrándole los brazos, las piernas y ese man los zarandeaba. O sea, la fuerza que agarró ese man era una cosa bestial. ¿Sí? No era algo tan normal, pues, para que usted lo estén agarrando cuatro tipos y usted los zarandee. Complicado. Y el padre le decía y le decía, y el man se arrastraba y se arrastraba hasta que se salió de la iglesia. Parce, yo era ahí, claro, eso se fue, empezó a formar un gentío, el hijo de pucha, porque pues era mucha la bulla y usted sabe que usted medio ve algo y se forma un gentío y eso atrae como a moscas al resto de la gente, weón. Pero como yo fui uno de los primeros en llegar, yo estaba ahí en primera fila, parce, yo veía que ese man se revolcaba, se revolcaba. Cuando el man se puso a mirarme a mí, weón, ay, Leo, se me subieron a la garganta, weón, ahí mismo. Ese man me miraba y decía un poco de cosas, weón, y yo ahí pasmado, yo ya no supe qué hacer, y me miraba fijamente desde el suelo. De manera tirado en el suelo, diciendo sus vainas, lo estaban agarrando y me miraba solo a mí, weón. Y yo, ay, yo me va a meter el demonio, eso es lo que yo pensé, y me va a transferir el demonio a mí o lo que sea, cuando el cura es que quítese de ahí rápido, que yo no sé qué. Entonces una señora me agarró y me apartó. Y el man no me quitaba la mirada encima, parce. Ojo, es que cuando él me miró, yo estaba justo al lado de la cabeza de él. sí. Tal vez fue coincidencia que él volteó a mirar y me miró a mí, se enamoró de Pero mí. uno se psicosea. Sí, pero yo me psicocié, Leo. Yo, la cuepucha, ¿qué está pasando acá? No, entonces yo me azaré, weón. Y yo no. Entonces la señora me apartó y el man no me apartaba la mirada. Entonces yo mismo me hice detrás de la señora. Entonces ya el man ya empezó a mirar para otro lado. Y yo era así mirando como al lado. Pero Leo, yo ya estaba muy asustado, weón. Y el padre decía y decía cosas, hasta que al momentico el man se calmó, weón. Entonces el padre decía, es que ya, sal de ahí, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Y yo, no, man, ¿qué es esto? Cuando el man ya se calmó, lo cogieron, se lo llevaron para adentro, yo no sé. En esa iglesia había como un cuarto, yo no sé si es la oficina del cura o yo no sé, pero lo metieron allá. Sí. Y yo que ahí todo pasmado, cuando la señora es que no, mijo, no se puede ir todavía. Y ¿Por yo, qué? uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Es que no, mijo, espere, que es por su bien, que yo no sé qué, que yo no sé cuánta. Era una señora muy de la iglesia. Sí. Entonces yo, bueno, es que no, sentémonos aquí, mijo, cuénteme usted de dónde es, mientras llega el cura, que yo no sé qué yo. No, parce, yo asustado, weón.
Yo asustado. ¿Usted qué pensaba? Como que, No, yo no sabía qué pensar, Leo, pero yo decía, ¿será porque yo presencié esto? Pero, o sea, yo era un pelado, Leo. Yo no sé cuántos años tenía, pero yo estaba muy pequeño. Pero la señora muy amable, sino Sí. que no me dejó ir. Solo me decía que era por mi bien. Parce, póngale 20 minutos yo ahí hablando con la señora. Pues la señora por ponerme conversa, me preguntaba que dónde era, yo qué hacía, bla, bla. Cuando va saliendo el cura, weón. Yo no sé qué pasó con ese otro man. No, la verdad, no sé. Solo salió el cura. Mi hijo, venga. Es que estoy preocupado. Ay, ahí sí que me empecé a preocupar más yo, weón. Y yo, uy, ¿cómo, qué pasó? Yo, no, lo que pasa es que cuando una persona que está poseída fija la mirada en alguien, lo más probable es que era el demonio que quería pasarse buscando otro recipiente. otro recipiente, sí, huevón. Y busca normalmente una persona que no sea tan purificada, tan... Parce, yo no, mejor dicho, yo no había hecho la primera comunión, Exacto. ¿sí? Entonces, él me dio a entender eso. Según eso, si uno no hace la primera comunión, uno no es, no sé, santo, purificado. Sí, algo así. Es que no, amigo, no sé cómo explicarles bien, pero ustedes ya me están entendiendo el punto. El término, sí. Entonces me dijo, ¿usted ya hizo la primera comunión? Y yo le dije, no. ¿Sí ve? Yo sabía que era por eso, que yo no sé qué, yo no. Entonces cogió y me empezó a enredar una camándula acá en el brazo, en el derecho, y empezó a hacer unos rezos. Mijo, esto no es para que se asuste, pero necesito que por favor haga la primera comunión, que no sé qué, que no sé cuántas, porque yo no quiero que el día de mañana me dé cuenta que usted tiene algo adentro, se le metió el diablo, lo que sea. Porque cuando yo me llevé a este muchacho ya no había nada, el muchacho estaba como si nada, entonces me da miedo que no parce, entonces imagina el Parce, miedo que que lavada de cabeza, me Lucho. metí un susto, ojo, Lo reclutaron y no se dio cuenta, Lucho. parce, ojo, esta semana, es que esta historia no es de Semana Santa, pero acá que estamos hablando que me acordé de El eso, exorcismo, huevón, sí. y yo, venga, no, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Me decía, no, esté con la camándula, si quiere se la quita y se la pone, para que de pronto no se la dañar en la mano, y encomiéndese mucho a Dios. Y me pasó una libretica donde habían oraciones. Oiga, Lucho, no era la que usted no se quitaba ni siquiera para cuando íbamos a la piscina o arriba. Parce, Era sí, esa. camándula, huevón. Es que muchachos, vea, de hecho, como ustedes saben, al Tatiño yo lo conozco ya hace muchos años. Desde que éramos espermatozoides Prácticamente nos conocemos, sí. Y el Tatiño siempre ha tenido una camándula. Pero yo recuerdo mucho en una ocasión que nosotros fuimos a un río, y usted sabe que río, a veces con la corriente le arrastra a uno las cosas. Sí. Yo me acuerdo que usted se le cayó, pero se le enredó en una matica. Vea, el Tatiño era loco buscando eso. Pero Sí. él nunca nos contó. No, yo no les conté porque me dio miedo que los manes, es que éramos muy pequeños. Claro, para man. no, que uno dice, no, este está loco. Van a decir que estoy loco o se ponen a pensar que les voy a pegar el diablo. Alguna cosa así. Entonces yo mantenía con esa camándula y lógicamente yo le conté a mi mamá y a mi Sí. papá. Y ahí mismo me metieron a hacer la primera comunión, weón. Ahí mismo, eso fue ahí mismo que me inscribieron. De hecho ya habían empezado lo de las inscripciones porque eso es durante todo un año de la primera comunión. ¿Usted hizo primera comunión, Leo? Sí, viejo, sí. Ujú. Bueno, durante todo un año que uno tiene que ir a unas clases, yo no me acuerdo cuántas veces por semana, una, dos Uy, veces por semana, no me sé, acuerdo. pero para mí eso fue lo más aburrido que yo pude hacer Sí, en mi amigo, vida. la verdad, sinceramente era aburridor, pues porque, uno de niño ve otras cosas, piensa otras cosas, Y eso pero que yo bueno, lo hice express, porque eso es todo un año. Yo Todo un año. yo sé cuánto lo hice. ¿cuánto? Yo lo hice en un mes. Me tocaba ir 4 veces a la semana ya donde No, Leo, yo lo hice todo el año, huevón. Yo me acuerdo que le tocaba ir todo los el año. sábados o los Yo domingos. creo que era 2 veces por semana Sí. que iba, es que no me acuerdo bien. Y ahí en las primeras comuniones, para los que no sepan, a uno le enseñan todas las oraciones, le Hay que enseñan aprenderse partes de la Biblia. Se puede decir con mucho respeto a los que crean eso, pero un lavado de cabeza Es muy un lavado de huepucha, men. cabeza. Por ejemplo, yo lo hice, muchachos, y yo el día de hoy no me acuerdo de todas esas cosas. Yo me acuerdo casi de todas las oraciones, casi, porque todo un año repite y repita la misma cosa. No, parte mi cerebro desechó todo eso. Pero la weón. cosa es que, ahora que me acuerdo, cuando el man me dijo eso, y me dijo que hiciera la primera comunión, me dijo que cuando terminara la primera comunión me confesara, porque uno no se puede confesar ni recibir la hostia, la ofrenda, Sí, el cuerpo de Cristo, es que sí, Sí, la, sí, sí. la hostia, si no ha hecho la primera comunión. Después de la primera comunión, ahí sí se puede hacer eso. ¿sí? exacto.
Claro, weón, yo empecé a hacer la primera comunión, yo haciendo esos cursos, ta. Yo le conté a una monjita que me cayó súper bien, y de hecho yo me estaba enamorando de esa monjita. Me era tan hermosa esa monjita, weón. De sobre Elena. Sobre Elena. Men, de verdad era tan hermosa esa monjita, parce. Yo era enamorado de esa mujer, weón. Oye, un peladito. Sí. Pero yo era muy hermosa. Era jovencita y todo. Jovencitos cuando sí entran Sí, ahí a era muy joven. hermosa esa mujer, men. Y yo decía, no, esto está mal. Yo no me puedo enamorar de una monjita, Te weón. sentía sucio. Sí, la verdad, yo me sentía mal, weón. Yo decía, no, esto está mal. Y bueno, durante todo ese año que yo empecé a hacer la primera comunión, yo conocí gente dentro de la catequesis, es que se llama. Eso, catequesis. La catequesis. Y resulta que muchos de esos sí hacían la primera comunión, pero obligados por los papás. Papi, tiene que dar la primera comunión, pues, Y no le porque doy su pela. lo doy su pela y bla, 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 bla. Men, y ellos me empezaron como a abrir el mundo, por decirlo así, de esa manera, ¿no? De que eso simplemente lo hacían porque los papás lo obligaban y toda la cosa. Entonces yo empecé a cambiar un poco mi forma de pensar sobre ese tipo de cosas. Pero yo seguía haciéndolo igual porque yo siempre había quedado como con esa cosita. Yo dije, pues igual Por ya si empecé. acaso. Sí, yo por si acaso, igual ya empecé, ya terminémosla. Ta. Pero yo lo hacía más que todo que para que pronto el demonio me saliera. Yo duré todo ese tiempo pensando que tenía el demonio adentro, Papi, weón. nunca se le salió. Seguro no le salió, hijo de madre, men. Ese hijo de madre nunca le salió, papi, porque la insanidad. La insanidad siempre ha podido. Entonces, yo me acuerdo que yo hice la primera comunión. Por fin terminé la primera comunión. De hecho, hay videos de eso. Por ahí en estos días los encontré de cuando hice la primera comunión. Yo era un tatiño muy jovenciño. Yo era un chiquitico, amigos. Tal vez algún día les muestre esos videos. Y esto es aparte. Yo sé que yo a veces me voy por la rama. Sí. En ese video de la primera comunión, Leo. Dice el de la primera comunión, sí. Aparece el entrenador funador. Ah, sí. Él estuvo en la primera comunión mía, amigos. Ahí se ve. Yo en estos días que puse el video porque encontré un CD. Ahí se ve, ven. Él fue en la primera comunión. Turbio, Ahí muchachos. se ve el entrenador. Si no saben la historia Eso. del entrenador que casi me funa, casi Le destapa el caño. me destapa el caño, men, de verdad. Vea, por acá arriba se lo vamos a Ahí dejar, se la muchachos. dejamos, men. Ahí aparece ese señor. Y aparece en mucha parte del video, men. Porque ese señor lo admirábamos mucho. En mi casa lo admirábamos mucho y todo. Él era como un sensei. Un ídolo, güey, sí. Un ídolo, sí. Bueno, en fin. Terminamos la primera comunión y toda la cosa. Y yo no me acordé de irme a confesar, huevón. ¿Y entonces qué pasó? Buah, ya había pasado un año, huevón. Yo terminé la primera comunión y yo dije ya. Yo pensé que le había olvidado Se me fue no el sé, diablo. un día. No, Yo, no, un año. man, El no, Tatiño se parce. acordó un año después. No fue un año después, pero sí a los meses. Ah, Que yo dije, ay, verdad que este señor me dijo que me tenía que confesar. Entonces yo, parce, yo la verdad ya había hecho cositas malitas. Según que no, de verdad estaba malo. Sí, la verdad estaba mala las cositas. Tengo que admitirlo, men. Yo me acuerdo que una vez mi mamá dejó unas monedas encima de la nevera y yo, chao. chao monedas. Me robé las monedas de la devuelta de las arepas, men. Y mamá, ¿y qué se hizo la devuelta que acá? Yo callado, yo no sé. Y se quedaron perdidas, entonces me robé las cosas. Entonces yo me acuerdo que cuando fui a confesarme, que fue algo, a ver, lo respeto totalmente también, como todo, ¿no? Pero me parece que es algo como raro ir a sentarse Sí. frente a un cura, sacerdote, lo que sea, a decir todos los pecados de uno. Padre, he hecho esto, he hecho aquello, que no sé qué. Y el man le dice a uno, creo que lo perdono, pero tiene que hacer esto de penitencia. Sí, eso ¿Cierto? suele pasar. Entonces cuando yo entré allá a confesarme, yo me acordé a los meses, yo fui a la iglesia y ahí estaba el cura, parce, yo me metí a esa, es una cabina donde uno se mete, ustedes Sí, en las y películas tiene donde un separador, y sí. tiene un separador y usted se mete ahí y usted solo le ve como medio la cara del señor, Medio, sí. porque eso difumina y toda la Para cosa. mantener como medio el El anonimato. anonimato, sí, entonces yo me metí ahí, yo entro de mí, uy, ¿qué le digo yo a este señor? Hijo, Padre funado. no, yo todavía estaba, no, yo estaba muy chiquito, yo no me acuerdo si ya lo había hecho, bueno, yo no me No acuerdo. había llegado a ese nivel. Entonces yo me acuerdo que yo me sentía y yo dije, no, yo no le voy a contar a este señor lo que he hecho, qué pena. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Parce, yo ya estaba en la época Cuestionándose, rebelde, weón, sí. cuestionándome todo, de por qué esto, por qué aquello, bla, 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 bla. Cuando el man me dice, dime tus pecados, hijo mío. Entonces yo me sentía ahí, yo, padre,
Y yo entre mí, ¿será que le digo que robé las monedas de la de vuelta, weón? Parce, sí, pues yo me sentía mal por eso, pero yo decía, no, ja. Entonces yo le dije, he mentido, he pensado mal y ya. No le dije, he robado, weón, porque la verdad me dio vaina. Sí. Y entonces el man como que, eso está muy mal, hijo mío. Y bueno, yo me acuerdo que fue lo que más me dijo. Me dijo, tienes una penitencia de rezar yo no sé qué durante 3 días seguidos, 7 veces cada día. Con esos rosarios, de esas Sí. pepitas. Ta, 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 ta. Y yo, bueno. Yo salí de ahí y yo dije, ya. Eso Ya. fue todo. Eso fue todo. Yo dije, entonces yo hago cosas malas. Voy donde este man, le digo que he hecho cosas malas. Este man me dice, lógicamente que pequé, esta es mi penitencia y ya estoy perdonado. Ahí fue donde yo me empecé a preguntar más sobre si la vida funciona así, no me parece que tenga como, Sentido. sí, mucho sentido porque antes, hoy yo era un peladito, la verdad lo que había hecho era, se puede decir que es una bobada, está mal, pero era una bobada. Ahora maneja gente que hace cosas malas de verdad, huevón. Lucho, ¿y usted seguía pensando en el demonio? ¿O No, ya... no. Ahí fue cuando yo dije, empecé como, venga, no, esto como que no me empieza a cuadrar del todo, la verdad, como que no tanto el hecho de lo espiritual, porque yo soy espiritual, así no lo parezca, yo creo en un Dios, yo creo que hay alguien supremo, ¿sí? Yo rezo, pero yo no creo en el hombre. Yo no voy a una iglesia, yo no voy a escuchar a un cura a decirme cosas o lo que sea, o a confesarme con un cura o lo que sea, y que si hago esto con este cura, entonces Dios, no. Yo dentro de mí me comunico con el ser supremo que existe y así me siento yo. ¿Sí me entiendo? Sí, esa es su manera de Es estar mi manera como... de ver la cosa porque empecé a notar que el hombre, o sea, muy cura y todo, con el respeto de todos los curas, un saludo para los curas que nos están viendo, pero siguen siendo hombres. Ujú. Y maldito el hombre que cree en otro hombre. Tómelo. Palabras del cáncer. ¿Sí? Ojo, si alguien tiene una opinión totalmente diferente, me encantaría leerla en los comentarios y Ujú. debatimos un poco. Tal vez cambie yo mi forma de pensar, tal vez yo cambie la forma de pensar de otra persona, pero así fue que yo empecé, yo como que no, como que no. Duré asustado por lo de la posesión, por lo del exorcismo, Claro. pero Leo, yo seguía dentro de mí con una cosita, huevón. ¿Y qué era? Yo dije, no dije la verdad. Yo no sé si la verdad se me salió el demonio, parce. A los días empecé a sentir cosas, weón. Yo no dormía bien, yo sudaba mucho, yo sentía que me hablaban al oído, weón, pero feo, o sea, cosas a lo turbio, ¿Y weón. usted entendía? ¿Ah? ¿Usted No entendía? entendía nada. Yo sabía que me hablaban y me hablaban a mí, pero no Sí. entendía nada. Yo creo que más de una persona ha sentido esa sensación. Dice, Usted imagínese en este momento el que está escuchando el podcast y le digan lo siguiente: pague la cuota. pague la cuota. ¿Se imaginan donde le digan eso, papi? Y usted no haya pagado la cuota. Eso sí es Qué turbio, susto, Leo. vea. Se hace uno la de café rapidito. Amigo, así que ya sabe, paguen Sí. la cuota, dejen su like, su comentario y compartan este podcast a todos sus familiares, amigos, Se a me todos vio. los de la procesión, por favor, para que no les pasen estas cosas. Leo, entonces pasó como una semana, huevón. Sí, me Pasó vio. como una semana turbia, yo no podía dormir bien, yo escuchaba cosas, se me prendía el televisor solo y toda la vaina. Yo dije, eso es por no confesarme bien. Ay, ay, ay. Se me metió a la cabeza eso. Y Leo, yo fui y me confesé bien. Yo le dije al padre, yo me robé la de vuelta de unas arepas, así tal cual, weón. Se lo dije. Y he dudado de Dios. Papi, yo creo que fue lo peor que le pude haber dicho, que he dudado de Dios. Yo Se creo que ofendió eso ese es lo más señor. ofensivo, men. Oye, viejo, téngame ahí la historia que está buenísima y mandemos un saludito rápido al Kerry. Cayó, Leo. No, casi. Qué rica aparato reproductor. Casi, sí. Yo ya lo estaba leyendo. Casi, el Kerry. Y dice: mi hermano no quiso pagar la cuota del podcast de Anacleta. Descanse en paz, Anacleta. Y ella por la madrugada se le apareció y lo funó de manera, no voy a decir la palabra, de una manera particular. Y ahora ya voy al día pagando la cuota. Eso está muy Nuestro bien, amigo Kerry, muchas gracias. Gracias por ese nombre tan suculento. Y ya saben, muchachos, si no pagan la cuota, llega y aparece el Anacleta y se los funa. A pagar, amigos. Eso. Ojo, pues, vea, pues, entonces yo le confesé eso al sacerdote. El man me hizo ir a misa un mes entero, huevón. Pero no todos los días, sino los 8 días, cada 8 días y toda la vaina.
y por alguna razón dejé de sentir cosas, de pasar cosas. Entonces acá es donde digo, ¿fue verdad? ¿O fue su gestión? ¿Fue su gestión? No lo sabemos, O amigos. sea, es que si ustedes pueden analizar, vea que es casi como algo similar con la historia del abuelo Metralleto. Son cosas que sucedieron, pero hay una parte mental, Lucho. Una sugestión de una persona mayor o algo les dice algo. Y el cerebro comienza a trabajar, comienza hace algo, eso, comienza algo en la cabeza y por eso es el misterio del cerebro, viejo. Siempre que hace algo, amigo, así que juzguen ustedes qué pudo haber pasado ahí, fue su gestión. En esas historias, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Fue que de verdad pues me castigaron por no decir del todo la verdad a la hora de confesarme y he de confesar algo en este momento. Esas fueron las únicas veces, fueron 2 veces que me confesé en la vida, nunca más volví a hacer eso. Yo sí nunca me he confesado, vea. Dejen ahí, muchachos, una manito, yo creo, así en oración, para saber si se confesaron. Eso, amigos. ¿Listo? Entonces ahí, muchachos, yo creo que por aquí lo vamos dejando. Espero que aquí está apareciendo la pantalla final. Denle duro a ese podcast y, muchachos, sean santificados toda esa semana. Recuerden que estamos en el especial de Semana Santa con la banda. Eso. Vamos del 2 al 8 de abril y espero que la estén pasando súper bien esta semana, muchachos. Gracias por vernos, amigos. Eso, nos estamos viendo mañana.